¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena jornada para todos. Bueno, en esta oportunidad voy a estar hablando de un tema muy interesante que se llama la incomprensibilidad de Dios. O sea, los seres humanos nos hacemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto Dios es incomprensible? ¿Podemos comprender a Dios? ¿No lo podemos comprender en absoluto o podemos comprender algo de Él? Bueno, todas estas preguntas, estas interrogantes que los seres humanos en general nos hacemos, las voy a estar respondiendo en este estudio de las grandes doctrinas de la Biblia. Un estudio más para que vos puedas estar disfrutando y enriqueciéndote en todos estos temas. Pero antes, bueno, quiero presentarme. Mi nombre es el pastor Freddy Moreira del Ministerio Restaurando Vidas. Quiero invitarte a que a través de mi página de YouTube vos puedas primeramente darle me gusta, muy importante para nuestra página que le puedas dar me gusta, que estás apoyando el canal, es una manera de apoyar nuestro canal de YouTube. También si no te has suscrito todavía, bueno, en la parte de abajo a la derecha dice suscribirse, simplemente tenés que hacer clic ahí en suscribirse y te va a aparecer suscrito, ¿sí? Vas a estar suscrito inmediatamente. Y también, por supuesto, activar la campanita para que te lleguen absolutamente todas las notificaciones. Bueno, este tema entonces, voy a estar hablando de este tema tan interesante que se llama la incomprensibilidad de Dios. Es otra doctrina más que tiene la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y vamos a ir introduciendo y explicando lo que significa esta doctrina. Primero que nada, bueno, ahí vamos a estar compartiendo inmediatamente lo que es esta doctrina en la introducción, ¿sí? Juan Calvino utilizó una analogía interesante. Él dijo: Dios nos habla como si nos estuviera balbuceando. Yo cuando nosotros le hablamos a un pequeño bebé, a un pequeño niño, y ellos obviamente no nos van a entender lo que nosotros hablamos, nuestro vocabulario, porque lógicamente que nuestro vocabulario está mucho más desarrollado que lo que está en un pequeño niño. Entonces nosotros le hacemos como ademanes, le balbuceamos. Sí, esa es una terminología que usamos, ¿no? Entonces, al balbucearle a un pequeño niño, él de alguna manera no entiende específicamente lo que nosotros le estamos diciendo, pero con nuestros gestos de alguna manera nos hacemos entender. Bueno, de alguna manera Dios nos habla a nosotros como si nos estuviera balbuceando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una dimensión mucho menor que la de Él. El estado de nuestro Dios es mucho más elevado que el nuestro, y de alguna manera Él se tiene que comunicar con los seres humanos, y como dice aquí Juan Calvino, Él nos habla como si nos estuviera balbuceando. Dice: por eso Dios, para comunicarse con nosotros, usa la herramienta humana, claro, porque el idioma, por decirlo de alguna manera, de Dios es tan elevado, es tan extraordinario, que nosotros no lo vamos a poder comprender. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Toma la herramienta humana y nos expresa su voluntad con nuestro lenguaje terrenal. Por eso usó a seres humanos para hacernos llegar sus propósitos. Este es un dato muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces las personas, bueno, podrán llegar a decir, bueno, ¿cómo es que Dios se comunica con el ser humano? Bueno, Él ha usado, ¿sí?, a seres humanos para hacernos llegar sus planes y sus propósitos, y por eso dejó las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy interesante que quiero compartir con vos en esta oportunidad, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 2 al 4, que dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, escucha bien esto, ¿no?, lo que estoy subrayando aquí, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Un poco justificando y apoyando, perdón, un poco justificando y apoyando lo que te estaba comentando hace un momento en la diapositiva anterior con respecto a lo que Juan Calvino expresó.
¿no? Aquí vemos la experiencia del apóstol Pablo, que está hablando en tercera persona, en realidad está hablando de él mismo. Él tuvo una experiencia espiritual extraordinaria. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Bueno, el tercer cielo se refiere al lugar donde está la morada de Dios, ¿sí? Según los estudiosos, los eruditos dicen que hay tres cielos. Está el cielo que nosotros conocemos, donde las aves de los cielos vuelan, etcétera, etcétera. Después se encuentra el segundo cielo, que es el estelar, donde están los planetas, ¿verdad? Todo el sistema solar, etcétera, etcétera, las estrellas. Y luego se encuentra el tercer cielo, que dicen los estudiosos, los eruditos, donde está la morada de Dios. Entonces allí dice el apóstol Pablo que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice el versículo 4, después fue arrebatado al paraíso. También es otra terminología de lo que es el cielo. Pero ahora preste atención a este detalle, porque es lo que te quiero manifestar en este momento. Dice, él oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí está la clave del versículo. Ahí está la clave del texto, de la comunicación que estábamos hablando hace un momento entre nosotros y Dios. Yo quiero compartirte en esta oportunidad también otra versión, en el versículo 4 específicamente de 2 de Corintios capítulo 12, que es la versión Dios habla hoy, ¿no? Cuando ahí donde dice DHH se refiere a Dios habla hoy. Es una versión de la Biblia que nos ayuda a comprender un poquitito mejor algunas palabras que no están en nuestro lenguaje cotidiano, como la palabra inefable. No lo usamos mucho esas palabras. Entonces fíjese lo que dice aquí este texto. Dice, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras, escuche, tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Aquí estamos viendo algo realmente extraordinario y estamos, como quien dice, trasladándonos a una dimensión superior en todo sentido, a una dimensión más elevada que la humana, no solamente en el sentido de vida, de existencia, sino también en el sentido de lenguaje, porque aquí Pablo está diciendo que en ese lugar donde él tuvo esa experiencia, en el tercer cielo, en la cuarta dimensión, en la presencia de Dios, él oyó esas palabras secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Es un lenguaje totalmente fuera de lo común, fuera de lo humano, fuera de lo natural. Ahora, yo quiero hablar un poquitito y hacer un paréntesis con respecto a esto tan importante que es el tema de las diferentes esferas donde nos movemos los seres humanos y donde se mueve Dios. Bien es sabido que nosotros nos movemos en la esfera de la tercera dimensión, ¿sí? Allí tenemos una gráfica donde habla de la primera dimensión, la segunda dimensión, ¿sí? Y la tercera dimensión. Ahora vamos a definir un poquito lo que son estas tres dimensiones. La primera dimensión es básicamente una línea que une dos puntos de forma únicamente longitudinal, ¿sí? Como hace un momento te mostré en la gráfica anterior, te la muestro de nuevo. Allí está la gráfica, ¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta, la primera dimensión. Ahora, la segunda dimensión es un plano que tiene tanto longitud como anchura, pero sigue, sin tener altura y profundidad, ¿sí? Ahí está la diferencia entre la primera dimensión y la segunda, ¿no? La primera dimensión es básicamente una línea que une dos puntos de forma únicamente longitudinal. La segunda es un plano, ¿sí? Que tiene tanto longitud como anchura, pero sigue sin tener altura y profundidad. Y ahí está la diferencia. Y la diferencia que hay entre la primera y segunda dimensión a la tercera dimensión es justamente eso. La tercera dimensión posee anchura, altura y también profundidad. Aquí está la clave, lógicamente, lo que es la tercera dimensión, y es en la dimensión donde tú y yo, amigo, amiga, vos que me estás mirando, que me estás escuchando, es donde nosotros nos movemos. Nosotros nos estamos moviendo claramente en la esfera de la tercera dimensión. Ahora vamos a poner un pequeño ejemplo, el ejemplo de las hormigas, ¿no? Las hormigas viven a ras del suelo, ¿sí? Las hormigas viven a ras del suelo, son incapaces de saltar o ponerse de pie, además viven en un planeta totalmente liso,
según la comprensión de la hormiga, ¿no? Sin elevaciones, ni agujeros, ni ningún tipo de irregularidad. Para ellas, escuche bien esto porque es muy interesante, para ellas, para las hormigas, el mundo es bidimensional. O sea, para las hormigas, para la concepción y comprensión de las hormigas, ellas se mueven en la esfera de la segunda dimensión. Nosotros, los seres humanos, tenemos muy pero muy claro que nos movemos en la esfera de la tercera dimensión. Bueno, un poco haciendo la diferencia entre las hormigas y nosotros, salvando las distancias, es así como se mueve la esfera de la cuarta dimensión. Las leyes de la cuarta dimensión son muy diferentes a las leyes de la tercera dimensión. Así como podemos decir que las leyes de la segunda dimensión son muy diferentes a las leyes de la tercera dimensión. Pero a mí lo que me interesa es hablar justamente de las leyes de la cuarta dimensión y todo lo que se mueve allí. ¿Para qué? Para que nosotros de alguna manera podamos entender si podemos nosotros comprender a Dios en alguna medida o no lo podemos comprender. Por ejemplo, una de las leyes de la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión no existe el tiempo. Es un punto muy importante, querida amiga, para analizar. En la cuarta dimensión el tiempo no existe. ¿Sí? Nosotros estamos sujetos al tiempo, pasado, presente, futuro, nos movemos de forma permanente, ¿sí? En un pasado, presente y futuro. Lo que dije hace 2 minutos atrás ya es pasado, lo que estoy diciendo ahora es presente, va a ser pasado. Lo que voy a decir dentro de 2 minutos es futuro, pero se va a convertir en presente en algún momento, dentro de 2 minutos por supuesto, y inmediatamente se va a convertir en pasado. Ya va a ser algo que dije porque el tiempo va pasando y nosotros estamos sujetos, estamos sumergidos, estamos inmersos en el tiempo. Sin embargo, en la esfera de la cuarta dimensión no existe el tiempo. No existe el espacio o las distancias como las conocemos nosotros. No existe el espacio o las distancias como las conocemos nosotros. Por ejemplo, los ángeles, Dios, los ángeles se mueven en la esfera de la cuarta dimensión y ellos pueden trasladarse millones y millones de kilómetros probablemente en solamente algunos segundos. No existen los obstáculos materiales tampoco. Esto es muy interesante, ¿no? No existen los obstáculos materiales. Nosotros nos estamos moviendo permanentemente en lugares donde hay obstáculos, paredes, sí, techos, y no podemos traspasar esos obstáculos materiales. ¿Por qué? Porque estamos en la tercera dimensión. Sin embargo, los que viven en la esfera de la cuarta dimensión, ellos tienen la capacidad de traspasar las paredes, como pasó en una oportunidad en el Señor Jesucristo, cuando estaban los discípulos reunidos y dice que las puertas estaban cerradas y Él entró, porque Él ya estaba moviéndose en la esfera de la cuarta dimensión. No existe la ley de la gravedad tampoco. Esto es muy interesante. Nosotros sabemos que todo lo que sube, baja, ¿no? Tiramos una moneda hacia arriba y sabemos perfectamente que en el 100% de los casos esa moneda va a caer porque vivimos en la tercera dimensión, vivimos bajo la ley de la gravedad. En la cuarta dimensión eso no existe, no hay ley de gravedad. La tercera dimensión es para la hormiga lo que es para nosotros la cuarta dimensión, como te explicaba hace un momento. Dios no nos revela la cuarta dimensión ahora para nuestro bien. Hay muchas cosas que suceden en ese mundo invisible, en esa cuarta dimensión, y si Dios no nos revela eso es porque es para nuestro bien. Y por último, el lenguaje de la cuarta dimensión es más elevado, lógicamente, que el lenguaje de la tercera dimensión, como por supuesto estaba dando el ejemplo de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Nosotros somos seres finitos, Dios es un ser infinito. Esta definición es muy importante justamente para que podamos llegar al meollo del asunto de este mensaje, que Dios es incomprensible o no, hasta qué punto. Bueno, esto lo vamos a resolver por supuesto en unos momentos. Dice, somos seres finitos nosotros. ¿Qué quiere decir finito? Estamos limitados. Dios es un ser infinito. Y ahí radica el problema. ¿Cómo puede algo que es finito comprender algo que es infinito? O sea, es imposible. Nosotros no podemos abarcar lo infinito porque somos seres finitos. Somos seres. ¿Cómo algo limitado puede abarcar algo ilimitado? Entonces,
Cuando nosotros llegamos a esta conclusión, decimos, bueno, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender de Dios, porque Él es un ser infinito, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, sí, omnisciente. Nosotros estamos completamente limitados. Entonces surge la pregunta, y aquí está la clave del mensaje y de la enseñanza de la doctrina del día de hoy, la incomprensibilidad de Dios. La pregunta ¿es imposible llegar a conocer nada sobre Dios? ¿En qué sentido Dios es incomprensible? Qué pregunta interesante. Bueno, vamos a buscar justamente la respuesta a esta pregunta. La respuesta es, en realidad, significa que nuestro conocimiento sobre Dios, preste atención aquí, escuche bien, y yo lo subrayé para que comprendamos la parte clave de este mensaje y de esta respuesta. Nuestro conocimiento sobre Dios será parcial y limitado, y que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Pero sí lo suficiente, escúcheme bien, amigo, amiga, pero sí lo suficiente para que podamos obtener la salvación de nuestras almas. Creo que aquí se resume en esta respuesta de una manera clara, de una manera categórica, vamos a decir, la maraña de esta doctrina, ¿sí? Para poder desenredar y dar una respuesta clara, contundente sobre la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Hay un punto muy importante aquí, a diferencia de muchas personas que argumentan que nosotros no podemos saber absolutamente nada sobre Dios. Eso no es verdad, eso no es cierto. Nuestro conocimiento sobre Dios es parcial y limitado. Algo sí conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a nosotros. Él se reveló a los seres humanos. Entonces esa revelación que Dios nos dio, nosotros la podemos comprender. Nunca vamos a poder alcanzar el conocimiento total de Él, por supuesto. Luego voy a estar hablando de una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad. Y justamente la doctrina de la Trinidad es una doctrina que claramente no la podemos comprender en su totalidad, porque nuestro conocimiento es parcial y limitado. Pero sí, y esto es clave también, lo suficiente para que podamos obtener la salvación de nuestras almas. Dios se ha revelado a nosotros para salvar nuestras almas, y eso es realmente lo más importante en la vida del cristiano. Hay un pasaje muy interesante que quiero compartirte, ¿sí? Que justamente apoya también lo que es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Nuestro conocimiento de Dios descansa sobre la base de lo que Él nos ha revelado. Y aquí Deuteronomio 29, sí nos dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Escucha bien, vamos a analizar este versículo para ir redondeando lo que es esta doctrina, que es realmente tan interesante, ¿sí? Para ir haciendo un resumen general de lo que es esta doctrina. Las cosas que son secretas, aquellas que tú y yo no podemos entender, aquellas que tú y yo no le encontramos respuesta, a veces queremos tener todas las respuestas de Dios, y la verdad que no la podemos tener porque somos seres limitados. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué están secretas? Porque Dios ha tomado la decisión de no revelárnosla. ¿Por qué no nos revela esas cosas Dios? Porque Él sabe lo que hace. Y porque algún día hay ciertas cosas que sí la vamos a poder comprender cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nos vayamos con Él, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cambiados, cuando nuestro intelecto sea más elevado a su poder, a lo que hoy estamos, porque hoy estamos en una situación caída. Solamente desarrollamos los seres humanos un 10%, máximo entre un 6, 7, 8, hasta un 10% de nuestra capacidad intelectual. Cuando nosotros seamos redimidos y cuando seamos completamente vueltos a lo que nosotros éramos antes, a nuestra condición anterior, antes de la caída de Adán y Eva, vamos a poder comprender muchas cosas más, pero hoy no las podemos entender. Y si Dios las mantiene secretas, es para nuestro bien. Ahora dice, más las reveladas, ahí dice el texto, de Deuteronomio 29, más las reveladas son ¿para quién? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Claramente este texto está diciendo que hay cosas que Dios nos ha revelado.
Y esas cosas que Dios nos ha revelado son suficientes para que tú y yo podamos conocer de alguna manera a este Dios maravilloso y poder sobre todas las cosas, que es lo más importante de todo, obtener la salvación de nuestras almas a través de la obra, a través del sacrificio, a través de la obra redentora de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, para que cumplamos la poderosa palabra de Dios. Queridos amigos, espero que este estudio haya sido de edificación para tu vida, de bendición para tu vida. Nuevamente te quiero animar, te quiero invitar a que si no te suscribiste a mi canal, es muy importante, puedas suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y además también quisiera que le des un grandísimo me gusta, ¿sí?, a este video, porque al darle like, al darle me gusta, realmente estás apoyando el canal. También me gustaría, si así lo querés hacer, que puedas hacer tus comentarios, preguntas, dudas que vos tengas de cualquier índole, de cualquier tipo. Hacé las preguntas que vos quieras hacer, con mucho gusto voy a estar respondiéndote. Ahí en el mismo chat de la página de YouTube voy a estar dándote la respuesta. Muchísimas gracias por ser parte de esta doctrina tan linda que es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Una doctrina más que estamos abarcando aquí y que realmente nos es de mucha bendición para nuestra propia edificación. Muchas gracias por estar allí y nos vemos a la próxima.